89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue aportando ideas, soluciones, propuestas, análisis para poder entender la democracia en la que estamos, para fortalecerla y así heredársela a nuestros hijos y a nuestros nietos de una manera más sólida, que ellos puedan disfrutarla y por supuesto trabajar y vivir en ella. El día de hoy, como ya lo hemos anunciado, en estos 3 días, lunes, martes y miércoles, estamos conversando con expresidentes de la Asamblea Legislativa, personas referentes que han ocupado la máxima silla del primer poder de la República, para conversar con ellos de cómo está la Asamblea Legislativa actual, cómo es o cómo catalogan y evalúan el rol de la actual presidencia, que está en manos de don Rodrigo Arias ya por tercer año consecutivo, y cómo es la relación con el Poder Ejecutivo, entendiendo que la Asamblea Legislativa no tiene poder de decisión de agenda durante la mitad del año, porque está en manos del Ejecutivo, y cuando la tiene, pues necesita demasiada coordinación para poder avanzar con proyectos de interés nacional. Sobre todo esto, entender cómo se mueve y cómo respira la Asamblea Legislativa. Hoy hemos invitado a Carlos Ricardo Benavides, fue presidente de la Asamblea Legislativa, también fue ministro de la Presidencia, conoce las dos vertientes de la política y por supuesto esperamos que la conversación sea muy rica y muy profunda para poder que todos entendamos qué está pasando en Costa Rica. Don Carlos Ricardo, bienvenido. Jonathan, muchas gracias por invitarme, realmente complacido de venir a conversar sobre estos temas. Y más que conversar es entenderlos. Y vos siempre has estado en una línea muy pedagógica de hacer entender la política, porque una cosa es lo que se ve a través de la pantalla del televisor o de las redes sociales y otra cosa es vivirlo. Y a los que hemos estado ahí, no es tan fácil el asunto. Sí, así es. Además es muy importante que la ciudadanía tenga una perspectiva más cercana de lo que ocurre y cómo funciona ese tipo de relaciones, cuáles son las reglas, digamos, algunas no escritas, y el comportamiento que suele darse en esos ámbitos, en el legislativo y también, por supuesto, en el ejecutivo. Como vos decías, efectivamente he tenido la oportunidad de ver el juego democrático a partir de las dos instancias, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Ese juego democrático, a tus ojos, con los años que tenés de estar en la política activa, Carlos, ¿se ha fortalecido, se ha debilitado o se ha transformado? Yo creo que se ha transformado. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es distinta, es mucho más compleja ahora. Para empezar, tendríamos que decir que durante muchos años, especialmente antes de los años 2000, hubo una fortaleza enorme en la conformación de la fracción de gobierno. Es decir, usualmente cuando estábamos en el bipartidismo, el gobierno tenía 29 o más votos y la oposición tenía, obviamente menos. Y entonces la oposición era muy necesaria, especialmente para conformar los 38 votos que se requieren para hacer reformas constitucionales o para hacer otro tipo de reformas que por ley requieren 38 votos. Los grandes cambios que ocupa el país. Los grandes cambios que ocupa el país. Y ahí había una dinámica en donde el Ejecutivo con sus más de 29 diputados ponía esa cantidad y la oposición ponía el resto después de que había un proceso de negociación. Si es que finalmente, obviamente, culminaba exitosamente ese proceso de negociación. A partir del año 2002 se rompe ese bipartidismo y se convierte en un multipartidismo. Y a partir, obviamente, de ese momento,
las relaciones son mucho más complejas a lo interno de la Asamblea Legislativa y con respecto al Poder Ejecutivo. Porque entonces es un Poder Ejecutivo que tiene menos de 20 diputados, usualmente, puede tener 19, me parece, como lo tenía en el caso de la unidad en el 2002. Después Liberación volvió a tener 20 y tantos, nunca más. 23 creo que fueron. Sí, nunca más 29. Y digamos, una serie de fracciones legislativas donde durante, digamos, varios cuatrienios había una representación de obviamente de la unidad siempre, pero ya mucho menor, una representación del PAC, una representación del movimiento libertario durante varios cuatrienios, una representación en algún momento muy pequeña de alguno de los partidos cristianos que tenían usualmente solo un diputado. Frente Amplio. Frente Amplio, que luego creció, pero siempre tenía al menos un diputado. Y bueno, y la fracción de Liberación Nacional, que fuera oposición o gobierno, con una representación, entre comillas, relevante, no, vamos a ver sin las comillas, relevante, pero sin, muy lejos de ser mayoría. De hecho, es la minoría más grande. Es la minoría más grande. Entonces, el desenvolvimiento de los actores políticos es distinto, porque ya no tenés que convencer a uno o a dos para conformar una mayoría, y mucho menos una mayoría calificada. Tiene que ser la expresión de una voluntad mucho más amplia. Entonces, en los términos de la negociación, eso es mucho más complicado. Y desde el punto de vista del Ejecutivo, igual. Antes de los años 2000, era mucho más fácil hablar con un solo interlocutor o con pocos interlocutores de la fracción de oposición, que era un solo partido. Había una línea de partido que se respetaba, era más fácil la comunicación. Era más fácil y podías recurrir a líderes dentro del Parlamento y líderes fuera del Parlamento que usualmente tenían una influencia importante en ese grupo de oposición, ¿verdad? Sí. Eso ya no ocurre ahora. Es decir, ocurre, obviamente, pero ocurre todo en pequeñas parcelas. Hay que hablar con más gente para construir mayorías. Pero quiero decirte que claramente... Y para bloquear las minorías que pueden paralizar. También, para neutralizar esas minorías que te pueden paralizar, que pueden ser fracciones completas, más o menos pequeñas, o pueden ser partes de una fracción que no están siguiendo la línea mayoritaria y que se separan de eso y se ponen, digamos, violentamente en contra de un proyecto de ley y quieren bloquearlo a pesar de que el resto de su fracción no quiere hacerlo. Todo eso puede ocurrir. Así es, totalmente. Entonces, la cantidad de, digamos, liderazgos con los que hay que conversar en estas épocas, a partir de los últimos 20 años, de los últimos 22 años, es complejo, pero sí se puede. Sí se pueden construir proyectos muy pesados, grandes. Yo te pongo de ejemplo el caso de la reforma fiscal integral. En el 2002, don Abel Pacheco, nuestro expresidente, intentó pasar una reforma fiscal, más o menos terminamos de tramitarla y la votamos en primer debate allá como por el 2004 o 2005, si la memoria no me falla, y la Sala Constitucional se la trajo abajo y le dijo a la Unidad y a Liberación, además ahí estaba también el PAC, le dijo que no. Y se la trajo abajo y no hubo forma de levantar esa reforma fiscal. El presidente del Congreso en ese momento era don Mario Redondo. Así es. Por el Partido de Unidad Social Cristiana, ahora alcalde del Cantón Central de Cartago. Y él vio con todos nosotros como un proyecto de ley tan importante como una reforma fiscal que hubiera sido mucho más potente haberla aprobado en aquellos años. Nos hubiera evitado mucho dolor de cabeza. Nos hubiera evitado muchísimo sufrimiento fiscal. Muchísimo. Bueno, la sala Constitucional se la trajo abajo. Porque le pareció a los señores magistrados en aquellos años que habían problemas de procedimiento, que no se había seguido el procedimiento adecuadamente y el respeto a algunas acciones de partidos minoritarios que estaban en oposición al plan. En el 2010
10, doña Laura Chinchilla apuesta nuevamente, además no solo porque tenía esa férrea voluntad, sino por también era una necesidad evidente en el país, y vuelve a introducir una reforma fiscal que se cae en el 2012, otra vez en la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional nos dice que no, yo estaba de ministro de la Presidencia. Y no se pudo llevar a cabo la reforma fiscal, a pesar de que logramos la mayoría, los votos que se requerían, una parte de la unidad, una parte del PAC, Liberación Nacional, y no se pudo. Y la sala dijo que había habido un problema de procedimiento y que había habido una publicación que no se había realizado adecuadamente en la Gaceta, informando a la ciudadanía sobre X paso de la reforma fiscal, que además es una reforma muy compleja. Pero en la última, en el anterior cuatrienio, estando vos ahí en la Asamblea Legislativa, yo también, finalmente logramos un grupo suficientemente mayoritario por tercera vez y un procedimiento suficientemente puro a los ojos de la Sala Constitucional, y pasó. Es decir, Se cuidaron más los detalles. se cuidaron muchos más detalles, pero también había habido, digamos, transformaciones en alguna parte del entendimiento reglamentario. Y yo he querido hacer énfasis con esto del tema de la Sala Constitucional, porque francamente no me gusta que se haga tratar de ver al sistema como un sistema que se opone hoy a lo que hace el Poder Ejecutivo. La Sala Constitucional ha resuelto lo que ha tenido que resolver siempre. Nos guste o no nos guste a los que hayamos estado en el poder. A mí no me gustó cuando me dijeron que no, en el 2004. Tampoco me gustó en el 2012. Ni con la reforma fiscal, ni con otros proyectos. En muchas ocasiones de esas yo tenía mi propia tesis jurídica, yo soy abogado, y creía a pie juntillas, es decir, con mucha fuerza, creía que el procedimiento estaba bien. ¿Son los detalles los que matan muchas veces los procedimientos? Sí, en algunos casos, o a veces errores de bulto. Pero lo que quiero decir es que finalmente la opinión jurídica que importa no es la mía. Es la de la sala. Es la de la sala. Y lo digo muy a propósito de lo que estamos viviendo a partir de hoy, de nuevo, otra discusión que tiene que ver con la ley que impulsa el gobierno, para decirle a la ciudadanía que esto no es algo raro, ¿verdad? No es un asunto que tenga matices personales ni políticos. La institucionalidad de este país funciona en el sentido de que hay órganos independientes que resuelven con base en la ley y con base en la Constitución política. Me guste a mí o no me guste, yo, por ejemplo, y lo voy a decir con toda claridad, está en su casa. La resolución de la Sala Constitucional en la época de doña Laura, que se trae abajo el plan fiscal, yo sigo sin coincidir con el criterio de la Sala Constitucional. A mí me parece que fue un criterio estrictamente, vamos a ver, excesivamente riguroso, que no hizo una interpretación, a mi juicio, adecuada del derecho de la Constitución. A mí me parece eso. Pero repito, lo importante no es lo que yo piense. Es lo que importante es ellos. lo que dijeron quienes tenían que decirlo. Y así tuvimos que respetarlo. Y es un asunto, Jonathan, complejo, porque cuando vos te has pasado un año en ese desierto, en el caso mío, yo era ministro de la Presidencia, en ese desierto, alentando una reforma fiscal impopularísima, claro, absolutamente impopular, con los medios de comunicación en contra. En aquellos años, distinto a lo que nos pasó en el 2012, distinto a lo que nos pasó en el 2018, en el 2012 todo el mundo estaba en contra de tener IVA, de tener impuesto al valor agregado. No era el tiempo. No, sí era el tiempo. No, era el tiempo técnico, no era el tiempo social. Claro, no era el tiempo social, sí. Y recuerdo muchos líderes de opinión, incluyendo periodistas importantes de este país, que en el 2018 estuvieron empujando
el plan fiscal y particularmente la existencia del IVA, que unos añitos atrás, en el 2012, estaban furibundamente en contra. Era pecado completo. Era un pecado absoluto. Bueno, yo creo que eso fue un error, que la Sala Constitucional se haya pero es la Sala, y los magistrados además son personas que hicieron un trabajo honesto desde todo punto de vista, y especialmente honesto técnica y profesionalmente. El asunto es, al final, la interpretación que hacen. Al final de cuentas, las leyes se interpretan, pero las interpretaciones que finalmente importan son las que hacen los jueces. ¿Cómo puede la presidencia del Congreso lidiar con todo eso? Porque estabas hablando del sombrero ministro de la presidencia, pero también tuviste el de presidente en una legislatura compleja también. ¿Cómo se puede trabajar desde la presidencia con esos actores externos al trabajo que hace el Congreso? Bueno, yo creo primero que tiene uno que acompañarse de muy buenos técnicos y de la jurisprudencia para entender cuál podría ser el destino final de un asunto. La Sala Constitucional va dejando huella y te va diciendo lo que piensan los magistrados de ese momento. Tengo claro, por supuesto, que los criterios cambian en los tribunales, en todos los tribunales del mundo. Es normal que cambien. Sí, cambia la gente. Además, aún con la misma gente puede evolucionar. Pueden evolucionar las ideas de las personas y pueden cambiar de criterio. Pero si uno quisiera tener más certeza que incerteza o incertidumbre, tiene que tener a la vista los criterios que han vertido anteriormente sobre temas específicos iguales o similares a los que uno está llevando. En el caso del procedimiento legislativo, uno tiene que hacerse, digamos, del mayor conocimiento sobre cómo ha resuelto en otro momento la Sala Constitucional. Hubo un detalle al inicio de esta legislatura que fue novedoso, que fue la que provocó que la ley 4.3 se cayera en Sala Constitucional, y fue el cambio de comisión que se hizo durante la gestión de nosotros, que eso es normal. O sea, de nosotros para atrás era normal que un proyecto pudiera cambiar de comisión hasta cierto punto del procedimiento para poder darle agilidad o para poder, cualquiera que sea la justificación. Sí. En este caso se dijo que no se podía. Sí, y ese caso yo lo conocí muy bien porque yo protesté al respecto de ese proyecto, y lo comento cuando decís, tal vez para ponerlo en contexto, cuando hablas de 4.3 estás hablando del proyecto de jornadas laborales 4x3, 4 días por 3. Efectivamente, en ese momento lo estábamos viendo en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Yo no formaba parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ese año me trasladé a esa comisión para ver ese proyecto, que ya tenía un año de estar ahí, y para nuestra sorpresa, la compañera diputada que presidía la comisión, empezando la legislatura, sencillamente tomó un acuerdo junto con la presidenta de Hacendarios y le trasladó el proyecto y nos dejó a todos viendo para el ciprés. Yo creo que la Sala Constitucional lo que, digamos, castigó, entre comillas, fue la arbitrariedad y la falta de pertinencia de que una comisión de asuntos jurídicos que venía viendo un proyecto se deshiciera de él y lo tomara una comisión como la de Hacendarios, que tiene a su cargo una materia tan específica. En principio, Jonathan, a mí no me hizo mucha gracia tampoco la decisión de la sala, porque dije, bueno, qué tirada, ya no se va a poder ver con tranquilidad cualquier proyecto en cualquier comisión. Vamos a tener que atender a cierto criterio de especialidad. Pero revisando este tema en concreto, la de Hacendarios es bastante específica, claro, y no debería estar viendo asuntos de orden laboral, por ejemplo. De temas de carpintería normal del día a día, y dedicarse a temas de presupuesto nacional, empréstitos internacionales, no sé, impuestos. Impuestos, claro. Que es algo que siempre la gente está llena y que no da el espacio para poder atender a algo tan álgido como a una reforma laboral. Es correcto, es correcto. Bueno, ese es uno de los aspectos en donde vos ponías este ejemplo para decir que la Sala Constitucional efectivamente hace reformas, cambia o plantea interpretaciones que uno podría decir novedosas, ¿verdad?
el derecho es así. Así es. Pero no pasa solo en sala cuarta, pasa en sala primera, en sala segunda y en sala tercera, en los tribunales de casación, que pueden tener una interpretación en un momento determinado y su línea va cambiando según se va moviendo, digamos, el mundo, la comprensión, el entendimiento, el derecho comparado, o aparecen nuevas normas que hay que integrar a la interpretación. Ese ecosistema externo a la Asamblea hace más complicado el manejo del presidente a lo interno con los otros 56 congresistas. Sí, lo hace más complejo, porque sabes que la Asamblea Legislativa no es un órgano que diga, por aquí va, yo resuelvo esto y eso es ley y ya cállese todo el mundo. Ese no es el sistema en Costa Rica. Así es. En Costa Rica tenemos una Asamblea Legislativa que tiene reglas, tiene reglas de procedimiento interno, tiene reglas con respecto a los asuntos de fondo, tiene que respetar la Constitución política y hay un órgano de la Sala de la Corte Suprema de Justicia que ve el asunto de la constitucionalidad y entonces tenés que someterte al criterio de esa gente independientemente de que eso te guste o no. De hecho, me acuerdo en el 2018, vos levantaste la voz, valga la redundancia, fonética, para decirnos a todos que detuviéramos la práctica de las anteriores asambleas legislativas de mandar toda la sala constitucional, porque cuanta ley se aprobara en primer debate, lo mandaban a la sala a ver si estaba bien hecha. Y ahí levantaste la voz y pero nosotros estamos para algo. Claro. Y dejemos la sala para asuntos de peso. Así es. Y eso no era la costumbre antes. No, y qué dicha que lo recordás. En algunos cuatrienios anteriores a este último, que tuvimos la oportunidad de coincidir, se hizo una mala costumbre que muchísimos proyectos de ley que se aprobaban casi por default, casi de oficio, se mandaban a consulta a la sala constitucional, lo que a mí me parecía una verdadera majadería. Se hacía perder el tiempo de la propia sala y de los diputados y diputadas. Así es. Y yo insistí mucho en ese momento, en el 18, y lo sigo creyendo, que a la sala constitucional uno debería de consultarle los proyectos de ley, vamos, con mayor peso y fuerza, impacto social, para que revise de una vez si un proyecto es inconstitucional o no. Recordemos que aunque no se consulte, una vez que la ley entre en vigencia, cualquier ciudadano puede plantear una acción de inconstitucionalidad y enviar el proyecto o hacer que la Sala Constitucional revise y puede anular normas o puede incluso decir que la ley completa es inconstitucional. Pero el mecanismo de consulta previa de los diputados antes del segundo debate me parece que es muy sano siempre y cuando se aplique racionalmente. Y creo que así fue entre el 18 y el 22. Y también me parece que en este último cuatrienio, también yo creo que los diputados me da la impresión de que no están abusando del mecanismo. A ver, la producción de leyes han sido gruesas, de peso, no han sido muchas, pero lo que han estado sacando no lo han estado enviando a la sala y eso es bueno. Sí, yo creo que hay cosas que no tienen tanto sentido. Inclusive hay proyectos que uno podría decir, bueno, quizás ahí hay alguna norma que sea inconstitucional que se puede atacar aprobado el proyecto y no necesariamente traerse abajo tal vez alguna legislación que en su inmensa mayoría es muy urgente y que conviene que el país la tenga a mano, ¿verdad? Hay otro elemento de la presidencia de la Asamblea. Ya vimos el ecosistema, vimos a lo interno, que un punto álgido es cuando al presidente le toca designar a quién está en cuál comisión. Eso es todo un tema porque la Asamblea, y para los que nos escuchan, termina siendo como un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo se hace amigo, sea de la línea política que sea, todo el mundo llega a acostumbrarse a ver a alguien y lo hace cercano en sus relaciones personales. Y un feo, llámese coloquialmente, de que el presidente no me ponga donde yo le pedí, eso es un problema que puede generar un conato de incendio o un incendio en los proyectos que se están tramitando en el Congreso, en la parte de plenario, porque un diputado enojado puede empezar a poner mociones por todo. Sí.
Sí, bueno, las relaciones interpersonales, como en cualquier otra parte, son muy importantes y a veces hay que explicarle a un compañero o compañera las razones por las cuales no puede estar en una comisión determinada en ese momento, por razones coyunturales, políticas, porque hay otros diputados o diputadas que en razón de una negociación que llevó al grupo que está en la presidencia del Congreso ahí, hubo un compromiso previo o porque uno estima que por razones de especialidad hay compañeros que son los que deben de conformar determinada comisión o porque ya vienen con determinada experiencia dentro de esa comisión y no vale la pena o no conviene al Parlamento sacarlos y cambiar toda la alineación de la comisión. Son muchos los factores que se conjuntan para tomar la decisión de quién va a una comisión y quién no va a una comisión, y efectivamente siempre hay gente que sale herida y otra muy contenta. Y esas caracterizaciones de la persona que se sienta en la presidencia, ¿qué tan profundas tienen que ser en esa dinámica de entendimiento y sinergia con todos para poder mantener al pueblo tranquilo? Yo creo que cada quien tendrá un estilo. Yo conocí, por ejemplo, el estilo de un expresidente de la Asamblea Legislativa que era bastante pateador, por llamarlo así, con algunos. Con los que no estaban con él era muy duro y con los que estaban con él era muy generoso. Eso es una forma de repartir el queque y de mantener en ese momento el orden, y así le funcionaba, digamos. En mi caso, yo procuraba tener una muy buena relación con todas las fuerzas, incluso con los que me habían adversado, porque yo tengo la impresión de que la presidencia y los puestos de jerarquía, una vez que ha pasado el calor de la disputa, de la elección, al que está de jerarca le conviene más ser una persona que aunque sea fuerte, aunque tenga una dirección rígida con respecto a los puntos medulares de su objetivo político, tiene que ser una gestión que busque la negociación, que busque la conversación, que trate de llegar a puntos de entendimiento. Nunca existe, no hay un asunto que no se pueda mejorar escuchando la opinión de los demás. Y yo creo que en ese sentido el ejercicio del poder siempre debe contemplar escuchar a otros. Eso no quiere decir que uno termine desviándose de sus objetivos, ¿verdad? Fundamentales. Tampoco, y lo he dicho en otras ocasiones, el mal llamado, entre comillas, consenso, que en algunos momentos algunos grupos querían, decía, es que eso no se puede votar porque no hay consenso, entre comillas, de nuevo. Y ese consenso quería decir que todo el mundo tenía que estar absolutamente de acuerdo en todos los puntos y comas de un asunto. Era imposible en el bipartidismo, es imposible en el multipartidismo. Y además entonces llegas solo a puntos neutros y no vas a probar nada que genere un cambio. Terminan siendo benemeritazgos y reconocimientos a personas. Claro, termina siendo, digamos, pura papilla, puro chayote. Y si vos querés hacer transformaciones, tenés que buscar no consensos en ese mal sentido de que todo el mundo esté de acuerdo, tenés que buscar mayorías. Pero en el tanto en que las mayorías sean más amplias y en el tanto en que las minorías vencidas sean escuchadas o incluso puedan introducir una parte de su visión, si es incorporable, eso es lo que mejor alimenta al sistema democrático, pero especialmente lo que probablemente mejor alimente una ley para que tenga un sentido mucho más amplio en función de los representados de esos diputados que votaron en la ley. Carlos, ¿qué tan complicado es la relación con el Poder Ejecutivo? Y lo digo porque ahora es muy evidente, no sé antes y siempre ha sido tan evidente, las redes lo que hacen maximizar, de que Casa Presidencial intenta hacer injerencia a quién es el presidente del primer poder de la República, la Asamblea. En estas últimas elecciones, con el actual gobierno de contraparte, se ha tratado de unir grupos para desestabilizar la candidatura de don Rodrigo Arias.
y así ha sido evidente, los han llevado a casa presidencial, han estado abiertamente conversando, explorando la oportunidad, y al final de cuentas, yo creo que el colmillo de don Rodrigo y la paciencia que tuvo, hizo de que todo saliera como está hasta este momento, con una elección y 2 reelecciones a cuestas. ¿Qué tan complicado es una relación con el Poder Ejecutivo cuando no sos, en teoría, el papable de ellos? Sí, sí, eso era algo que se solía tratar con más delicadeza, con más tacto, pero no es que no existiera, ¿verdad? Tengo que decir las cosas tal como son. Siempre el Poder Ejecutivo tiene interés en que el Parlamento esté presidido por una persona que tenga alguna afinidad, preferiblemente un diputado de gobierno. Pero si no pudiera ser así, ojalá una persona que no sea un enemigo del gobierno y que sea un presidente o presidenta que esté destinado a hacer la vida imposible a los proyectos de ley. ¿Es posible que un presidente del Congreso pueda tener esa figura de malo en la película, en la relación ejecutivo-legislativo? Sí, sí puede ocurrir. Yo he visto casos en donde hay un presidente de la República, un presidente de la Asamblea Legislativa, digamos, abiertamente trabajando en contra de los principales proyectos de un gobierno. O sea, eso lo he visto. Pero no es lo más común. Lo que no era tan común hasta ahora es que fuera de una manera tan abierta al punto de que ya vayan en excursión los diputados, jefes de fracción de determinados grupos a reunirse en casa presidencial para ver cómo hacen presidente a X o Y. Eso casi no, como un reality. Sí, eso francamente es un poco pesado, porque antes se guardaban más las formas, uno podía decir, bueno, hay que tener cuidado con lo que es la injerencia de un poder de la República sobre otro poder de la República, aunque por supuesto no hay solo blancos y negros, hay grises, porque hay una relación interorgánica, ¿verdad? Entre los poderes hay relaciones, no es que aquí hay una pared, digamos, a la par. No es que son islas separadas. No son islas completamente separadas. Tiene que haber un sano entendimiento, pero se supondría que el Poder Ejecutivo puede apoyar determinada figura sin que eso signifique ya entrar a hacer lobby en otras fracciones o peor, negociaciones a cambio de que voten por una persona en singular. En fin, la política ha ido cambiando, hay transformaciones importantes en la cultura política, y eso es indudable, y yo creo que nunca habíamos visto tantas transformaciones de golpe como las que hemos visto en los últimos años, en donde algunas cosas han variado. Y yo podría decir también que no necesariamente lo que ha ocurrido en todos los sentidos está mal. Pienso que la política requiere de un direccionamiento lo más eficaz posible, lo más realista posible, y también lo más acelerado en términos de transformaciones que le puedan ayudar al país. No estoy seguro de que esté siendo eficaz, digamos, el modo. Lo que quiero decir es que no estoy opuesto a todo cambio de estilo. Puede haber estilos que nos convengan como país en momentos determinados, porque requerimos determinada acción distinta a lo que se venía haciendo. Pero siempre cuidando la integridad de todos los participantes. Yo creo que sí hay que cuidar formas, es mi perspectiva, pero sobre todo para no trastocar el fondo. Es decir, si sos excesivamente vehemente en determinadas formas y son formas incorrectas, al final de cuentas podrías debilitar algunos de los fundamentos del sistema democrático. Llamar, por ejemplo, el voto de censura a la ministra de Educación, que fue la primera mujer ministra censurada y el segundo en la historia de un jerarca del gabinete de un gobierno
en recibir esa amonestación política como algo trivial, como bajarle el piso a la acción constitucional emanada por un Congreso. ¿Esas formas son correctas? No. Vamos a ver. La Constitución le permite a los diputados y diputadas emitir un voto de censura. Irrelevante, como lo dijeron. Sí, no, por supuesto que no lo es. En el caso de Costa Rica no somos un sistema parlamentario. Si lo fuera, con un voto de censura el ministro o ministra se va para la casa. Aquí no, es una censura político-moral, digamos, que refleja un gran sentimiento de inconformidad de una representación, no de diputados, de la gente. Los diputados están ahí sentados porque los eligió el pueblo. Así es. ¿Verdad? Y quiero hacer énfasis en esto porque se maneja mucho el tema del pueblo, el pueblo, el pueblo. La representación que tenemos ahí es lo que quiso el pueblo. En ese Congreso, Nueva República tiene los diputados que quiso el pueblo. Así es. El partido de gobierno tiene los diputados que quiso el pueblo. Totalmente. Liberación Nacional tiene los diputados y diputadas que quiso el pueblo en las elecciones, por el voto libre. Frente Amplio igual, movimiento, o más bien Liberal Progresista. Liberal Progresista, el Partido Liberal Progresista, el Partido de Unidad Social Cristiana. Todos, cada uno de ellos tienen los diputados y diputadas que eligió el pueblo. Ese pueblo, que está representado por diputadas y diputadas y diputados, emite una opinión dura, la más dura, desde un punto de vista de criterio político desde la Asamblea, contra un ministro o ministra. Nunca había pasado más que una vez, hace muchísimos 95. años, ¿verdad? En el 95, correcto. Y ahora vuelve a ocurrir. Esa es una señal muy fuerte. El gobierno podría optar por decir, no, mire, yo no voy a echar a mi ministro, ¿verdad? Está bien. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero esa censura es un acto político relevante, sin ninguna duda. Y yo, por supuesto, que no puedo coincidir con que el gobierno, a través de quien sea, diga, mire, es que para nosotros eso ni fu ni fa, pero al día siguiente, el señor presidente de la República, y quiero hablar un poquito de eso, Adelante. llame a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para conversar sobre el tema de crucitas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el poder legislativo era relevante o era irrelevante? ¿O es irrelevante un día y el otro día no? Hay una línea, una línea de trabajo. Déjame terminar esta idea. A mí me parece que ahí es donde hay que guardar las formas, ¿verdad? Yo pienso que el gobierno en este caso, si quiere, como lo hizo, apoyar a la señora ministra de Educación, pudo haber tenido un lenguaje distinto, ¿verdad? Haber dicho, respetamos la opinión de los diputados, por mayoritaria que sea, abrumadoramente mayoritaria, en este caso 2/3 partes del Congreso, pero no lo compartimos porque creemos que la señora ministra de Educación viene trabajando bien, porque pensamos que es una persona capaz y que está haciendo su trabajo que va a rendir frutos. Totalmente. ¿Verdad? Esa es una forma diferente. Esa es una forma distinta. Pero decir, mire, a mí me vale un comino, porque eso más o menos fue el lenguaje, me resulta irrelevante lo que piensen los diputados, no es una forma de construir. A los diputados que al día siguiente tenés que llamar para que vengan a ver un tema tan serio como crucitas, que no se va a resolver si no hay una participación amplia y un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, o por lo menos de la mayoría de las fuerzas políticas en determinada dirección. Y ahí yo quiero entonces aprovechar para explicar que creo que el presidente de la República, que don Rodrigo Chávez, tiene la capacidad, y él lo ha demostrado cuando ha querido construir mayorías para impulsar determinados proyectos de ley. Al principio del gobierno, incluso en medio de un enfrentamiento importante con algunas fuerzas legislativas, se aprobaron los eurobonos, se han aprobado préstamos importantes,
se han aprobado proyectos de ley del Ministerio de Hacienda que resultan relevantes, se han aprobado proyectos en materia de seguridad que vienen apoyados también por el gobierno de la República. Así es. Y creo que ha habido en determinados momentos una consideración, como se merece el presidente de la República, a su opinión. Y en esta materia de crucitas yo también quisiera, no voy a entrar en detalles, podría hacerlo, tengo mis opiniones en esta materia, pero no es el objeto de esta entrevista. Pero en este tema de crucitas, que se ha postergado tanto una solución, viera cómo me alegró a mí que el presidente mandara a pedirle a los diputados, vengan, sentémonos, conversemos. Resolvamos esto. Esto hay que sacarlo adelante. Y me gustaría Que eso se repitiera. que eso más. se repita. Totalmente. Me encantaría ver a don Rodrigo Chávez, que además es un presidente con un alto grado de popularidad, según dicen las encuestas, aprovechando esa fortaleza política que le da ese respaldo popular para llevar adelante una agenda con base en la negociación. Yo es que francamente no veo por dónde a patadas vaya a salir nada. Hay un dicho que indica que a la fuerza ni los zapatos entran. Y pienso que en política eso aplica también. Hay momentos determinados donde se puede ser más drástico o más fuerte. Y también estoy clarísimo que que mucha gente quisiera un gobierno más autoritario, que hubiera una dirección más autoritaria en el país. Eso ha quedado de manifiesto aquí y en muchas otras partes del mundo. Me remito a las pruebas. La gente en El Salvador prefiere perder libertad y prefiere perder posibilidades de opinar incluso a cambio de más seguridad o a cambio de más certeza en determinados aspectos de la economía. Y uno puede coincidir o no con eso, pero es una realidad. Así es. Y se puede interpretar y utilizar como uno quiera. Yo lo que no estoy entendiendo es cuál va a ser finalmente el provecho material que vaya a tener el país en un escenario de confrontación permanente. Ahí hay un tema que de fondo se ha hablado ya por más de 2 años y medio, Carlos, y es la constante confrontación del presidente contra el status quo, contra lo tradicional, incluso llama a los medios canallas, y ante la tradicionalidad de una liberación nacional o de una parte de la Unidad Social Cristiana, porque otra parte está con él. Y él empieza a confrontar y a tachar y a señalar y a golpear y a generar ese roce importante contra lo que él cree que la gente observa como el culpable de todos los males. Y a raíz de ahí se ha sostenido un discurso construyendo un personaje que no puede, en la sana teoría política, de comunicación política, transformar porque se traicionaría al propio personaje que construyó desde campaña, pero que genera múltiples roces y una tensión en el ambiente donde la Contraloría es la mala, la Sala es la mala, el Tribunal es el malo, el Poder Judicial es el malo, la Asamblea es el malo, porque todos representan lo que en algún momento Liberación y la Unidad pusieron ahí. Sí, vamos, lo tenés clarísimo y yo creo que muchos lo tenemos claro. Se construye una narrativa de enemigos, ¿verdad? En donde el que no piensa igual a mí es enemigo, pero además enemigo porque es corrupto, porque forma parte de un grupo de gente que hace cambalaches o que se han venido turnando y que para hacerse del poder y disfrutar de él. Y es una narrativa en donde hay un enemigo de un lado y del otro lado, digamos, hay está la virtud y está el que quiere o los que quieren hacer las cosas bien. Es digamos, una forma antigua como la humanidad, ¿verdad? Esto no es un manejo nuevo. Es más nuevo para Costa Rica, pero digamos que esto lo hemos visto en la historia. Obviamente yo no lo comparto. Pienso que el presidente de la República es un hombre que tiene cualidades que le permiten
o que le permitirían avanzar más rápido si no todo lo convirtiera en un campo de batalla, incluso traicionando a ese personaje construido. Yo creo que el presidente, sus seguidores, la gente que lo apoya, podría verlo bien aún empujando cosas a través de cierta negociación. Y quiero decir algo que no se me vaya, y es esto. Don Rodrigo, que es una persona además inteligente, obviamente, debería de entender que muchos de los que hoy lo aplauden por ser fuerte, por golpear a otras figuras y a otros políticos, dentro de unos años lo van a golpear a él si los resultados no se dieron en materia social, económica o política. Es decir, hay algunos de esos que son odiadores permanentes, disociadores permanentes, o gente que siempre va a estar en contra de lo demás, y que dentro de unos años, si los logros del presidente no fueron lo que suponían, porque ahora pueden estar felices por las patadas y sacándole la lengua a otros que han mal querido por razones diversas durante años. Pero esos mismos que hoy lo alientan, el día de mañana perfectamente pueden patearlo a él o no reconocerle nada, porque, bueno, lástima, porque se desperdició el tiempo y no se lograron X y Y objetivos. Creo que ahí el presidente podría tener una mejor combinación de sus características y de sus cualidades para poder avanzar en temas específicos. El rol de la presidencia del Congreso en todo este análisis que has hecho, ¿cómo podría aportar más de lo que ya ha logrado, que es sostener la institucionalidad? Y esos son los discursos que don Rodrigo Arias ha generado a través de los primeros de mayo y cuando levanta la voz, para poder construir con una contraparte que lo ve como el enemigo. Sí, es un papel muy difícil el de don Rodrigo. Arias, sí. Yo lo he sostenido, y así también se lo dije a algunas personas del gobierno, que el mejor presidente que podrían tener ellos era don Rodrigo Arias. Es un hombre conciliador, es un hombre de una gran sabiduría, de una gran templanza, pero de una gran prudencia también. Además es un hombre que está acostumbrado a construir, no a destruir. Usted, don Rodrigo Arias, difícilmente escucha una palabra dura en contra de nadie, ni siquiera en contra del gobierno, cuando lo ha atacado muy fuerte. Y pienso que él es una persona con la que ha habido oportunidades para construir, más allá de las diferencias y de las cosas que se digan y que se han hecho. Y en política siempre hay momentos para volver a sentarse en la mesa. No hay mejor remedio que un café, entre dos o entre varios, para limar asperezas y volver. Al fin de cuentas, la política no es un asunto de orden personal, es decir, los objetivos siempre son sociales y son de todos. Uno recibe golpes en la política, insultos, crítica, y al día siguiente tenés que sentarte con los que te criticaron, con los que te insultaron, con los que no comparten tus ideas, para tratar de construir, porque el objetivo fundamental es el país. No hay ningún otro objetivo distinto a sacar adelante el país. Y entonces hay que guardar la cólera, la vergüenza, el rencor, los sentimientos que podrías tener para volver a sentarse en la mesa. Yo recuerdo claramente, se me vienen a la memoria varios episodios, pero algunos de los más incluso cínicos. Siendo ministro de la presidencia, yo visitaba el Congreso, me reunía con un grupo determinado, con un grupo político, con diputados de una fracción dentro de la asamblea, en las oficinas o en otro lugar, a tomarnos un café, a negociar determinadas cosas.
Y ese partido necesitaba mantenerse peleando contra el gobierno, porque era la narrativa que le gustaba sostener frente a su público. Y yo me reunía con ellos un día, llegábamos a determinados acuerdos que finalmente se iban avanzando, pero les ponían un micrófono en la boca y decían, mire, el ministro de la Presidencia nunca viene, el ministro de la Presidencia, no tenemos diálogo con él, con el mayor cinismo y con la mayor tranquilidad, y el día anterior nos habíamos reunido a conversar. Y en algunas ocasiones uno también tenía que guardar silencio o esperar el momento oportuno para decir las cosas en aras de que un proyecto de ley se aprobara. Cuando se está en gobierno, en este país y en cualquier país democrático, uno entiende que no es el dueño de la bola, que tiene un poder grande pero limitado. Cuando estuvimos otros partidos, también la Sala Constitucional se nos trajo abajo sueños o proyectos. También la Contraloría se nos trajo abajo proyectos de carreteras o de otras cosas que queríamos hacer en determinada forma y no se pudo hacer. También en otros gobiernos la Defensoría de los Habitantes tuvo un rol activo en contra de determinados proyectos de ley. Y por eso hay que cambiar todo. Es decir, yo creo que lo que hemos creado es un país que tiene pesos y contrapesos. Ahora, también yo tengo que decir, para ser justos, yo sí creo en la necesidad de hacer reformas para que este país camine más rápido. O sea, por ejemplo, en el sistema de contratación administrativa y de compra pública, ahora que estamos hablando aquí de la resolución de la sala de anoche con respecto al proyecto de ley Jaguar, yo sí creo que deberíamos de ver cómo hacemos mejoras, reformas que nos permitan caminar más rápido. Que simplifique. Que simplifiquen la contratación. Y en algunos casos tendremos que tomarnos riesgos. ¿Qué quiere decir riesgos? Es decir, tiene que haber legislación que nos permita caminar más rápido, aunque nos equivoquemos en el camino. Pero, Carlos, trabajando en equipo, no pateando uno a todos los demás. Es más fácil, porque la calidad del producto, cuando las cosas son por la vía de la lucha libre, es muy cuestionable el resultado y sobre todo los tiempos, ¿verdad? Uno cree que va por la vía rápida y finalmente termina cayendo en la vía imposible. Para finalizar, en 30 segundos, Carlos, las relaciones ejecutivo-legislativo a través de los presidentes de ambos poderes, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, absolutamente. Yo, por un lado, veo a un Rodrigo Arias con una actitud permanentemente constructiva y veo en el presidente de la República un hombre muy hábil, muy inteligente, que si abandona, digamos, esa táctica o esa estrategia que se han planteado y el mal consejo de algunos que me parece que le alimentan más el odio que otra cosa, creo que el país podría lograr más en estos 2 años y yo como costarricense quisiera que sea así. Muchas gracias, Carlos. Encantado, muchas gracias a vos. Y muchas gracias a todos ustedes. Mañana, Francisco Antonio Pacheco, otro expresidente del Congreso, dándonos su perspectiva de las relaciones ejecutivo-legislativo. No se lo pierdan acá en Red Democrática.